Hola, mi nombre es Neila Ladino, soy estudiante del segundo semestre de Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Hoy vengo a hablarles de un tema muy relevante para nosotros, como es el histórico conflicto del armado en Colombia. Sabemos que es uno de los más prolongados de América Latina, con raíces profundas que se entrelazan con la historia política, social y económica del país. A lo largo de esta presentación exploraré sus orígenes, evolución, impacto en la sociedad y los esfuerzos para alcanzar la paz. Imaginemos por un momento que vivimos en un país donde la violencia ha marcado la vida de millones de personas. Un país donde el miedo y la desconfianza ha sido parte del día a día. Es esta la realidad que muchos colombianos hemos enfrentado durante más de 5 décadas. El análisis histórico, el conflicto armado en Colombia es uno de los más prolongados y complejos de América Latina, con raíces que se remontan a mediados del siglo XX. Este conflicto ha involucrado a diversos actores, como tenemos y sabemos que son las guerrillas, los paramilitares, el Estado, el narcotráfico, y que han tenido un profundo impacto en la sociedad colombiana. El origen del conflicto se puede rastrear hasta la violencia bipartidista que estalló en la década de 1940, cuando los partidos liberal y conservador lucharon por el control político. Este periodo de violencia, conocido como la violencia, dejó de miles de muertos y desplazados. Surgieron las primeras guerrillas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más llamadas FARC, fundadas en 1964, que buscaban representar los intereses de los campesinos y promover la revolución socialista. La expansión del conflicto. A lo largo de 1970 y 1980, el conflicto se intensificó. Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se consolidaron como los principales grupos guerrilleros, mientras que los paramilitares comenzaron a surgir como respuesta a la violencia guerrillera. Estos grupos, inicialmente formados por terratenientes y ganaderos, se organizaron en las Autodefensas Unidas de Colombia, las famosas AUC, en la década de 1990, con el objetivo de combatir a las guerrillas y proteger sus propios intereses. El narcotráfico también jugó un papel crucial en este conflicto. En el año de los 80, los carteles de la droga, como el de Medellín, el de Cali, se convirtieron en actores claves, financiando tanto a las guerrillas como a los paramilitares. Esta relación entre el narcotráfico y el conflicto armado exacerba la violencia y la corrupción del país en el que vivimos. ¿Qué impacto ha tenido en la sociedad? El impacto del conflicto en la sociedad colombiana ha sido devastador. Se estima que más de 9 millones de personas han sido desplazadas y cientos de miles han perdido la vida. La violencia nos ha dejado cicatrices profundas en las comunidades y muchas familias han sido separadas a la fuerza. Además, ha generado un ambiente de desconfianza y miedo que ha afectado la vida cotidiana de los colombianos. Las mujeres y los niños han sido siempre los más vulnerables y los que más se han visto afectados con este conflicto, mientras porque los niños han sido reclutados por grupos armados donde los privaban de su infancia y de su educación y de su juventud. Ahora hablaremos de los intentos para la paz. A lo largo de los años ha habido múltiples intentos de alcanzar la paz. Uno de los más representativos que vivimos fue en 1991 con la nueva Constitución y la desmovilización de grupos guerrilleros. Pero, sin embargo, la violencia continuó y los diálogos de paz en las décadas siguientes no lograron resultados duraderos. En el 2012, cuando se reanudaron las negociaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba,
Después de 4 años de conversaciones se firmó el Acuerdo para la Paz en 2016, que buscaba poner fin a los 50 años de conflicto en el que vivimos. De acuerdo con esto, incluía la desmovilización de las FARC, la reforma rural y el establecimiento de mecanismos para la justicia transicional. ¿Qué pasó luego? Con unos desafíos post-acuerdo. A pesar de la firma del acuerdo, Colombia enfrentó numerosos desafíos en la implementación de este proceso. La violencia no cesó por completo, nuevos grupos surgieron. Muchos líderes fueron asesinados y era noticia de todos los días. Y los excombatientes de la FARC han generado preocupación sobre la seguridad y avance de la paz. La polarización política y la falta de confianza en las instituciones también han dificultado el proceso de la paz. Muchos colombianos hemos sentido que no se han cumplido las promesas y la situación de los desplazados sigue siendo un punto crítico en este conflicto armado. Aunque este conflicto armado ha dejado una huella indeleble en la historia del país, aunque se han logrado avances significativos hacia la paz y los desafíos siguen. La reconciliación y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva son esenciales para garantizar un futuro en la que la violencia no sea una norma. La historia del conflicto colombiano es recordatorio de la importancia de abordar las causas profundas de la violencia y